del Orbegoso con el código U2023 E617 y hoy queremos hablarles sobre un tema crucial para la sociedad peruana, el impacto de la ley 32108, promulgada el 9 de agosto de 2024, que introdujo cambios significativos en la definición de delito de organización criminal. Aunque su propósito inicial parecía positivo, esta normativa ha generado una intensa reacción en la sociedad civil, particularmente entre los gremios de transportes, quienes consideran que obstaculiza el combate al crimen organizado. Las protestas de este sector no solo cuestionan la efectividad de la ley, sino también los intereses políticos detrás de su promulgación, sugiriendo que podría favorecer a legisladores con procesos judiciales pendientes. Esto refleja una preocupación más amplia sobre cómo las políticas públicas pueden, intencional o accidentalmente, proteger intereses particulares en lugar de beneficiar a la sociedad. A nivel regional hemos visto ejemplos similares. Por ejemplo, en Colombia, leyes que criminalizan la protesta han intensificado conflictos sociales, según Arango 2023. En México, según Díaz y Monsiváis 2022, destacan cómo ciertas normativas pueden debilitar las instituciones. Mientras que Rogers en 2024 analiza la ineficacia de la ley Zambubio en Chile. En Ecuador, según Mendieta 2022, ha encontrado problemas en políticas contra la violencia de género. En el Perú, el impacto sociopolítico de la ley 32108 aún carece de análisis profundo. Por ello, nuestro trabajo busca responder a una pregunta clave. ¿Qué conflictos sociopolíticos generó esta ley entre septiembre y octubre de 2024? Con esta investigación, esperamos aportar a una perspectiva crítica sobre la efectividad de la normativa y su impacto en la opinión pública. Continuando con la metodología, hablaremos sobre los cambios introducidos por la Ley 32108 en 2024, que redefinen significativamente el concepto de organización criminal del Perú. Para este trabajo, adoptamos un enfoque cualitativo con diseño documental. Analizamos datos de portales noticiosos, documentos gubernamentales y académicos para describir los eventos ocurridos entre enero y octubre de 2024, durante las olas de extorsión en el país. También comparamos la Ley 32108 con normativas anteriores como el artículo 37 del Código Penal y la Ley 30077, para evaluar su impacto en el sistema de justicia. Como muestra el cuadro 1, la Ley 32108 exige ahora que una organización criminal tenga como objetivo controlar la cadena de valor de un mercado ilegal. Esto representa un cambio clave respecto a las normativas previas. Según Chan Yan 2024, este enfoque no tiene precedentes de América Latina ni en instrumentos como la Convención de Palermo, que establece un concepto más amplio de grupos delictivos organizados. Nuestro análisis también aborda el impacto político de estas modificaciones legales. Hemos sistematizado casos de protestas lideradas por transportistas, contrastando sus argumentos con las respuestas del Ejecutivo y Legislativo. Además, revisamos encuestas de percepción ciudadana y aplicamos las ideas de Hannah Arendt, que resalta la importancia del diálogo en la construcción del poder político. Con ese trabajo, buscamos comprender las repercusiones de la Ley 32108 en la crisis sociopolítica peruana y cómo afecta la capacidad del sistema de justicia. Respecto a los allanamientos judiciales, la ley ha sido modificada. Si antes la ley 27.379 en realidad no necesitaba la presencia de un abogado para poder inspeccionar, confiscar el inmueble, ni mucho menos para detener al investigado, ahora la ley 32.18 necesita la presencia del interesado y del abogado, y si ese no cuenta con uno, poner a disposición un defensor público. Pero en realidad, un allanamiento debería ser un proceso judicial sorpresivo. ¿Por qué? Porque si tú le avisas al investigado que va a ser allanado su inmueble, este obviamente va a esconder todas las pruebas que tiene en contra de él. Y aquí la primera beneficiada de esta ley ha sido nuestra mandataria, Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque en materia penal existe la retroactividad de la ley y ella ya ha presentado ante la Fiscalía, a través de su abogado, un documento que declara la invalidez del último allanamiento a su inmueble. Ahora bien, también existen diferentes intereses políticos con la promulgación de la Ley de Organización Criminal. No hay ningún partido político, ninguna bancada política que no esté exento de estos beneficios. A continuación vamos a ver de quiénes se trata. En primer lugar está el Partido de Fuerza Popular. Su lideresa, Keiko Fujimori, viene hace muchos años siendo investigada por el caso Cócteles y lavado de activos. Perú Libre, Vladimir Cerrón, su líder, es presuntamente cabecilla de la organización criminal Los Dinámicos del Centro, junto con Guido Bellido y Waldemar Cerrón, su hermano. El partido de Somos Perú, de José Luna Gálvez, este está siendo investigado por pertenecer presuntamente a una organización criminal, por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de su partido ante el Jurado Nacional de Elecciones y por tráfico de influencias ante la OMPE.
También Patricia Chirinos, del partido político de Avanza País, está siendo investigada por ser presunta coautora de la organización criminal La Fiscal y su cúpula de poder, que acá también está implicada la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, como vemos acá, existen diversos intereses políticos propios detrás de la promulgación de la ley 32-10-8. Ahora bien, vamos a ver cómo han actuado los diversos poderes del Estado y también las instituciones públicas, ¿no? Respecto del poder ejecutivo y el poder legislativo, estas obviamente se han mostrado a favor de la promulgación de esta ley, están muy contentas. Sin embargo, se han mostrado en contra del paro de transportistas porque prácticamente pretende desestabilizar al gobierno. Ahora bien, respecto a lo que sería la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el gremio de transportistas, el gremio de bodegueros y diversos gremios empresariales, inclusive el más afectado, el gremio de construcción civil, se han mostrado a favor de este paro de transportistas porque de alguna u otra manera expresan su descontento contra las políticas del gobierno y se han mostrado en contra de esta ley porque no pone mano dura a lo que vendría a ser las organizaciones criminales. Hola, soy Elena Estrella. Ahora, dado el objetivo de estudio de esta investigación, elaboramos una línea de tiempo que abarca el periodo agosto-octubre de 2024 para recuperar los hechos más trascendentales en el margen de haber destrucciones en Lima. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, entre el 15 y el 19 de agosto se registraron diversos ataques armados hacia los buses de la empresa conocida como Los Chinos. Estos ataques desembocaron en asesinatos y extorsiones de los transportistas. La situación se agravó al punto que el 23 de septiembre se realizó un paro de transportistas en Lima Norte. Como respuesta a la crisis y las protestas, el gobierno declaró en estado de emergencia a varios distritos en Lima y en el Callao. No obstante, la crisis continuó, por lo que el 5 de octubre se convocó un paro nacional de 72 horas para el 10 de ese mes. Además, distintos gremios pidieron la derogación de la ley 32.108. De esa fecha en adelante, estos gremios como los transportistas, constructores civiles, empresariales, entre otros, anunciaron paros nacionales ante extorsiones a sus respectivas comunidades. Pero entonces, ¿qué tan grave es realmente la situación? Pues según el sistema de denuncias policiales, entre enero y septiembre de 2024 se registraron 5.195 denuncias por extorsión tan solo en Lima Metropolitana y 15.156 en todo el Perú, lo que demuestra que esta problemática es crítica. Pero entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a esta crisis? Pues una de las medidas implementadas, pero también controversiales, ha sido la línea 111. Esta supone que recibe denuncias anónimas sobre extorsiones y crímenes, pero ha sido criticada por con distintos reportajes, como del Diario de la República, por largas esperas, falta de seguimiento ante los casos reportados y en algunos casos la ausencia total de respuesta por parte de las autoridades. Con todo esto mencionado, creemos que es importante analizar la respuesta por parte de la sociedad ante la gestión gubernamental bajo este contexto. Según la siguiente encuesta realizada por el Atom International para el Comercio, la desaprobación hacia el gobierno de la presidenta Boluarte ha sido del 94% a nivel nacional, manteniendo tan solo una aprobación del 3% en su punto más bajo. Con ello en cuenta, hemos decidido realizar una comparación teórica sobre el diálogo entre el gobierno y la sociedad peruana, según la perspectiva de la politóloga Hannah Arendt. Ella sugiere que el poder político se construye a través del reconocimiento y el diálogo entre los sectores sociales. Ella sostiene que la falta de espacio de reconocimiento mutuo y el diálogo obstaculiza la formación de un tejido social fuerte, lo que en última instancia puede desembocar en desconfianza generalizada hacia las instituciones y en el fortalecimiento de actores que operan fuera de la legalidad. Por otro lado, Arendt conceptualiza el perdón como una acción esencial en la vida política que permite superar el resentimiento, reparar relaciones dañadas y abrir la posibilidad de un nuevo comienzo. Ello se analiza a través de 5 puntos. 1. Distinguimos a los actores involucrados. El gobierno de Dina Boluarte tiene responsabilidad de sus acciones y sus omisiones. Como se observa en el cuadro, dadas las decisiones y negligencia, se posiciona como ofensor al gobierno, es decir, quien causa el daño. Por otro lado, los ciudadanos peruanos, especialmente las comunidades afectadas por la inseguridad y extorsiones, son las víctimas. Estas personas han sido despojadas de su confianza en el sistema político, ya que no solo enfrentan la amenaza de criminalidad, sino también la represión por expresar sus demandas. 2. Darle nombre a la ofensa, que en este caso es la indiferencia, es decir, la inacción del gobierno ante la inseguridad y la represión de manifestaciones legítimas. Ambas acciones representan una negación del rol protector que el Estado debería cumplir, así como de los derechos democráticos de la ciudadanía. 3. Según Arendt, el perdón exige que el ofensor reconozca el daño causado y muestre el arrepentimiento hacia las víctimas. En este caso, el gobierno no ha expresado dolor ni ha asumido responsabilidad por su inacción o por la represión, lo que impide cualquier proceso de reconciliación. En cuarto lugar, si no existe el arrepentimiento del ofensor, no hay garantía de que las acciones que causaron la ofensa se vayan a evitar. Así, el gobierno está imposibilitado de atender la voluntad de cambio, lo que perpetúa el descontento, la desconfianza entre los ciudadanos. Y en quinto lugar, como consecuencia, si no hay voluntad de cambio, no se puede pensar en una reparación del daño. Las víctimas, es decir, la sociedad, aún no conceden el perdón al ofensor, el gobierno, dadas sus acciones.
Es importante destacar que la Ley 32-10-8, en su artículo número 1, redefine el delito de organización criminal de manera ambigua. El uso de términos como el control de la cadena de valor y mercado ilegal genera confusión y dificulta la identificación precisa de las conductas ilícitas. Esta vaguedad en el significado podría generar problemas en la aplicación de la ley y, por ende, afectaría la lucha contra el crimen organizado. Además, esta ley vulnera los derechos constitucionales, específicamente el artículo número 44 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger la paz y la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, la ley limita la definición de organización criminal a aquellos casos con penas mayores a 6 años y con un fin de control de mercado, dejando desprotegidos sectores afectados por otros delitos graves como lo son la tala ilegal o el tráfico de órganos. De este modo, la ley parece reducir la capacidad del Estado para enfrentar diversas formas de criminalidad organizada. La siguiente parte tiene que ver con los intereses políticos que se encuentran detrás de la presente ley. Según investigaciones, varios de los partidos políticos que apoyaron esta ley tienen congresistas bajo investigaciones por estar relacionados con el crimen organizado. Esto sugiere en su mayoría que hubo intereses personales en la aprobación de la norma, lo que podría haber influido en su redacción ambigua y en la falta. Bien, ahora continuando con lo que serían las conclusiones, después de este análisis del gobierno de Dina Boluarte con estas ideas de vida política que tiene la filósofa Hannah Arendt, que básicamente son el diálogo, la acción conjunta, la convivencia con opiniones diferentes. eh, Todo esto para Arendt significa una democracia sana, donde las personas puedan encontrar este espacio público para hablar, ser escuchados y resolver problemas en conjunto. Sin embargo, el gobierno actual realmente parece estar muy lejos de estos ideales. Por ejemplo, no se está escuchando a sectores importantes como los transportistas o los ciudadanos que estamos sufriendo esta ola de inseguridad, de extorsiones. Realmente el gobierno no está abriendo estos espacios para dialogar ni intentar entender las necesidades de los ciudadanos. Para Arendt esto es un grave error porque cuando se ignoran estas diferencias y no existe un diálogo, el espacio público deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en un lugar de imposición. Eh, Otro de los problemas es cómo el gobierno ha estado respondiendo a las protestas, ¿no? En lugar de verlas como una forma legítima, en donde los ciudadanos han expresado sus ideas, han buscado cambios, se están tratando como amenazas y están siendo reprimidas. Esto realmente hace a un lado las demandas y las ideas que tienen las personas. Además, está cerrando esta oportunidad para construir un país en el que todos puedan ser partícipes de su democracia. Arendt dice que cuando se silencian estas diferencias, realmente se está perdiendo la pluralidad, que es lo que enriquece a una democracia, ya que sin pluralidad la política deja de ser un lugar de construcción conjunta y se vuelve un espacio de control del gobierno, de desconfianza, ya que además el gobierno también no ha estado actuando frente a estos problemas que son muy importantes, ¿no? Como lo que mencioné, la inseguridad. Esto está generando en la población no solo esta sensación de no ser escuchado, sino también esta sensación de abandono, de que no existen soluciones. Y para Arendt, cuando los gobiernos no ofrecen estos canales legítimos para resolver los conflictos, la gente pierde totalmente la confianza y esto solo trae un aumento de la violencia, ¿no? Y la desesperación. El poder en una democracia realmente no viene de la fuerza, sino del consenso, del trabajo conjunto, y realmente el gobierno está siendo muy débil en este aspecto, ¿no? Eh, bueno, y por último, hay algo que Arendt señala como esencial, es la capacidad de los gobiernos para asumir sus errores. Cuando esto no ocurre, como lo que está sucediendo con el gobierno actual, el conflicto solamente se prolonga y se hace más difícil reconstruir esta confianza que se necesita entre las autoridades y sus ciudadanos. Y sin este reconocimiento de errores, el espacio público no puede eh, renovarse ni convertirse en este lugar que se está buscando, ¿no? En donde las personas puedan darse cuenta que realmente su voz importa y que pueden hacer algo para construir este mundo en el que quieren vivir. Gracias.